Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos que nos visitan a través de esta página de Facebook. Doy gracias a Dios por la preciosa vida de todos y cada uno de ustedes. Y estamos ya listos, mis amados míos, para que en esta tarde podamos iniciar nuestro estudio sobre el bautismo en agua. Hoy estamos continuando con ello, mis hermanos, porque todavía faltan quienes se bauticen. Y pues yo creo que también los que ya están bautizados confirmarán su fe, su confianza, la seguridad de que ustedes están bien bautizados. Así que, hermanos, pues hoy este es nuestro tema y estamos transmitiendo aquí en un hogar donde nos permiten pues refugiarnos. Nuestra hermana Socorro y su esposo Josué. Este es el hogar de ellos aquí en una unidad muy grande habitacional en Chalco. Así que, hermanos, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a bendecir su glorioso nombre por todas sus maravillas y sus grandes bendiciones. Así que oremos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, Señor, es tan hermoso podernos reunir juntamente con la hermandad, con mis hermanos que están aquí, Señor, presentes, así como nuestra hermosa familia a través de la internet. Todos formamos una sola familia, Padre. Y te damos las gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos das de recibir tu linda y hermosa palabra. Ayúdanos a edificar la gloriosa y preciosa naturaleza del Hijo de Dios en nuestras vidas. Señor, porque necesitamos la estatura del varón perfecto para ir comprendiendo, Señor, tu palabra y para ponerla por obra, Señor Dios, para poder de esta manera casar la teoría con la práctica. Y ahora, mi Señor Dios, por favor, envía tu Espíritu, el Espíritu de la palabra, que venga a posarse, Señor, sobre este tema que se va a tratar en este momento, y bendice a todos mis demás hermanos, Señor, para que todos entiendan y edifiquen su vida espiritual ante tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por la palabra que tú nos das. Señor, te damos las gracias en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, mis amados míos, pues vamos a iniciar y vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado estudiando en estos días acerca de la importancia del bautismo en agua. Como ustedes pueden ver, una cosa que no puedo dejar de mencionar es que la salvación no está cifrada en el bautizo, sino la aceptación de Cristo Jesús en nuestro corazón. La aceptación que nuestro corazón haga acerca de Jesús como nuestro Señor y Salvador, y la aceptación de la hermosa, preciosa y maravillosa sangre del Señor Jesucristo. Como ustedes pueden ver, hermanos, no puede haber un bautizo real, significativo, si primeramente no contamos con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, obviamente mediante el derramamiento de su sangre, y que nosotros aceptemos su sangre. Como de alguna manera, hermanos, hemos visto cómo es que el camino de un cristiano, el caminar de un cristiano está basado en la preciosa sangre de Jesucristo. Pero si nos remontamos mucho más atrás, nos daremos cuenta, hermanos, como ya lo hemos analizado, nos daremos cuenta que la sangre de Jesucristo marca el inicio de nuestra vida. Por un lado, ese aspecto. Por el otro lado, nosotros somos una partícula de esa maravillosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros rechazamos la sangre y blasfemamos la sangre, hermanos, pues de alguna manera usted estará rechazando su propia existencia, porque usted vive, existe a partir de la sangre. Luego, ya más adelante,
vemos cómo Dios estableció un camino de sangre. Por ejemplo, en el tabernáculo mosaico, que es un tipo, sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta, hermanos, que en la línea vertical, encontramos el camino de sangre. Encontramos ese grande y maravilloso camino de sangre. Luego, en la línea horizontal, tenemos el camino de la luz. Así que ahí tenemos que hay dos caminos, el camino de la sangre y el camino de la luz. Luego, al final del tiempo, después de que todas las cosas hayan terminado, entonces Dios hará la reunión de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, como lo describe, por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Déjenme checarlo y lo vamos a leer, porque yo quiero que ustedes le den la importancia a la sangre del Señor Jesucristo. Para muchos, probablemente, hablar de la sangre de Jesucristo es tanto como pensar en algo totalmente ya desgastado, el tema quemado, el asunto de sin importancia, o sea, no hay importancia en el tema de la sangre. Qué lástima que para muchos cristianos pueda haber esa mentalidad, la mentalidad de que la sangre no importa. ¿Cómo no va a importar, hermanos míos? Miren, aquí en este capítulo que vamos a leer, yo creo que es sí, dije 5, ¿verdad? Dije 5. Y déjenme ver por dónde quiero que vean ustedes. Porque vuelvo a repetirles, es muy importante que usted aprenda a alabar, a glorificar, a bendecir la preciosa, maravillosa sangre del Señor Jesucristo. Y cuando todo esto termine y vayamos, por decirlo así, a la edad perfecta, cuando venga la edad perfecta, el mensaje de la sangre del Señor Jesucristo seguirá siendo el mensaje de mensajes. ¿Por qué? Porque hay naciones, hay mundos, hay universos que nunca han oído nada sobre la sangre del Señor Jesucristo. Así que este mensaje seguirá predicándose en todas las naciones. Por ejemplo, vamos a ver aquí un pasaje. Quiero que veamos el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Si gustas cerrar la puerta, digo, ahorita no siento calor. Yo lo hago porque el calor nos sofoca aquí. No me gusta que los niños estén allá afuera, pero si pusieran atención sería muy bueno. Y yo creo que yo trato de bajar el tema lo más bajo que sea para que los niños lo entiendan. Y yo sí les pido que traten de tener aquí adentro a los niños, porque así como allá en Pantitlán los niños reciben la palabra y bien que la entienden, pues también los que están aquí pueden aprender. Bueno, se los dejo a su albedrío. Ahora, para ir entendiendo el versículo o la lectura, y vi en la mano derecha, lo voy a parafrasear, de Jehová nuestro Dios, el anciano de días, el anciano de los días, Yom. Él tenía un libro en su mano, vean eso. Él, Jehová Dios, tenía un libro en su mano. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, aún ni siquiera mirarlo. Yo déjenme decirles aquí algo. Miren, ustedes saben que me gusta explicarles. Por eso me detengo.
Ahora, aquí vemos que el Señor Jehová Dios, bendito su santo nombre, el anciano de días, tiene en su mano un libro. Y ahorita podemos hablar de ello, pero déjenme decirles primero, tiene ahí un libro. Y luego se miró un fuerte ángel, un ángel con una fuerza coaj como nadie la puede tener, y se necesitaba esa fuerza coaj en el ángel para poder expander y pronunciar la convocatoria. La convocatoria era algo como esto: si alguien en los 99 universos que nunca han pecado, lo vuelvo a repetir, naciones, 99 universos que no han conocido el pecado, ni le han fallado a Dios en ninguna manera, este gran ángel hizo la convocatoria. También ahí estaban presentes Leviatán, padre maldad, madre maldad, Abadón. Estaba también Lucifer, quien dijo: subiré a los cielos, a lo alto de los cielos, ahí pondré mi trono, pondré mi solio, y ahí haré mi dominio y extenderé todos mis dominios por todos los universos. Se entiende que si él estaba queriendo tomar el control de irse por arriba de los cielos, digamos que aquí mi mano, digamos que es el trono de Dios, aquí está Dios sentado. Lucifer nunca dijo: pondré abajito mi trono, lo pondré por arriba, dijo él. Si él tenía esa idea y ese atrevimiento de querer poner su trono arriba del Padre, quiere decir que era una persona capaz de gobernar los universos, capaz de gobernar el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva ciudad, capaz de gobernar las 12 nuevas creaciones que existen ya ahorita. Y sin embargo, cuando el fuerte ángel proclama y dice: si alguien es digno de tomar de la mano del Padre el libro, vamos, acérquese, venga, la oferta está ahí. El reto, el desafío, la invitación está ahí. ¿Qué hizo Lucifer? Nada. Se quedó agachando su rostro y con su pezuña empezó a rascar la tierra, como haciéndose el oxiso, haciéndose el turista. Y dijo: yo no sé nada. En serio, esto es algo fenomenal. Déjenme decírselos. ¿Sí? ¿Lo estoy dejando claro? Amén. Luego continúa en el versículo 3. Y ninguno, esta es una palabra plural en su más alta expresión. Y ninguno podía, vean esto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan el teólogo dice: y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un vencedor. Y si él es el único vencedor, entonces, ¿en qué posición quedan Leviatán, padre maldad, madre maldad, Abadón y Lucifer? ¿En qué posición quedan? En personas derrotadas. En personas derrotadas, vencidas, que nunca jamás se asomó en ellos la remota posibilidad de derrotar y vencer a Dios o a la sangre del Cordero. Bendito su santo nombre. Pues no que Lucifer se sentía el mero de decir: voy a subirme hasta arriba. Ahora lo vemos como un verdadero cobarde, un verdadero fracasado.
Y eso deberían pensar aquellos que se pintan los labios de negro, hombres y mujeres, sus uñas de negro, se ponen sus ropajes negros, vestidos de satanistas, con una tremenda cruz de cabeza y diciendo esa cruz, Satanás es el santo entre los santos y el vencedor entre los vencedores. ¿Por qué no leen esta Biblia? ¿Por qué no leen la Biblia verdadera? Si ustedes se basan a la Biblia de Anton LaVey, esa es una Biblia asquerosa, inmunda, que para nada tiene un brillo de luz. Pero esta Biblia, hermanos, refleja la luz por todos lados, bendito su santo nombre. Hay luz gloriosa, luces gloriosas que salen de esta palabra. Entonces dice, al que venció. Y eso quiere decir entonces, ¿qué cosa, hermanos? Esos seguidores de Satán deberían de ver. Al que venció. ¿Quién venció? ¿Quién venció al final del camino? Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Bendito su santo nombre. Cordero y león. Cordero y león. Así que entonces dice, el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y luego dice que el escenario se abrió. ¿Se acuerdan que una vez vimos una escena allá en la iglesia? Cuando pusimos, creo fue este niño, cubierto con un manto rojo y una cortina blanca, donde todos se quedaron pues esperando a ver quién tomaba la oferta, la promoción, la oportunidad, ¿verdad? Ahí es donde Lucifer se hubiera levantado. Allí es donde sus seguidores vestidos de negro y con rosas negras que le ponen spray y todos con unos ojos de gato y pintados de negro y todo aquello. Ustedes los han visto, yo los he visto. Y ahí estaban ellos para haberle dicho, ¡hey! Lucifer, Satán, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro amo Satán, árale, ahí está la oferta, ahí es donde debes demostrar, por eso te hemos seguido. Pero ¿saben qué cara va a poner Satán? Su cara va a ser de derrota. No puedo. Pero por eso te seguimos, por tontos. Pero dimos nuestra vida por ti. Violamos mujeres, niños. Hicimos aquelarres, hicimos orgías en tu nombre, en tu honor. Matamos animales para quitarles su sangre. Entonces nos vas a fallar a esta hora. Esta es la hora en que tú debes levantarte y decir, yo puedo tomar ese libro en mis manos. Pero Satán se va a hacer que la Virgen le habla. Satán va a hacerse el turista que no entiende el idioma, porque no va a poder hacerlo. Pero entonces, cuando ahí están sus seguidores que dieron sus vidas por ellos, que se dieron a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, al pecado en toda su extensión y expresión de la palabra pecado, allí van a estar. Pero es que por eso te seguimos. Esta es la oportunidad que tú nos demuestres que puedes quitarle a ese que está sentado en el trono, puedes quitarle el libro, arrebátaselo. Vámonos ya de aquí, de este escenario. Pero de repente se oye un silencio total y absoluto. Y como veíamos ese día, ahí viene un cordero bañado en sangre. Un cordero inmolado. Ahora, quiero que pongan atención en esta escena. Bañado en sangre. Si como dicen algunos cristianos y algunos pastores por ahí, que la sangre ya no importa y que la sangre fue en el Antiguo Testamento y que no hay que apegarse a la sangre, entonces ¿por qué nuevamente en esa escena ahí está el cordero chorreando sangre todavía, chorreando esta sangre? Así que todo el mundo se queda a la expectativa y ven que el telón se abre y aparece un cordero que ahí viene arrastrándose, todavía dejando un rastro de sangre, y llega hasta donde está sentado el anciano de días, y él está con el libro en la mano, diciéndole cualquiera que se sienta digno, venga y tómelo. Pero nadie. Pero allá viene ese cordero y toda la gente se queda admirado. ¿Y saben qué pasa? Cuando sale ese cordero del escenario,
Leviatán, padre maldad, madre maldad, Abadón, Lucifer y todos los ejércitos demoníacos y toda la gente que dio su vida al pecado, a la maldad, caerán de rodillas al ver al Cordero chorreando de sangre todavía, llevando todavía sangre. Y entonces cuando Él toma el libro en sus manos, ahora escuchen esto, se hace una alabanza. La alabanza a la sangre, es la alabanza a la sangre, la alabanza que jamás se ha entonado a la bendita y preciosa sangre del Cordero. Una alabanza, hermanos, que si nosotros hemos cantado alabanzas a la sangre y nos hemos llenado del Espíritu Santo, algunos con diferentes manifestaciones y expresiones, cada quien ha tenido su propia experiencia de alabar y glorificar la sangre en este tiempo. Pues déjenme decirles, la alabanza que se dé allá a la sangre es una alabanza, hermanos, que hasta ellos, ya les dije, Leviatán, padre maldad, madre maldad, Abadón, Lucifer y todos los demonios y gentes habidas y por haber, que serán millones y millones y millones y millones y millones de ellos, van a dar una alabanza, van a dar la alabanza a la sangre como nunca jamás la sangre ha sido alabada, glorificada, bendecida y agradecida. Bendito el nombre del Señor. Amados, al hablar a ustedes sobre bautizo, es importante que ustedes tengan bien cimentado el concepto de la sangre. Es importante que ustedes tengan bien cimentado el concepto de la sangre, o de otra manera su bautizo, aunque lo hagan en el nombre de Jesucristo, será totalmente obsoleto. Porque ustedes no darán, hermano, al bajar a las aguas, cuando bajan a las aguas, ustedes deben recordar, por la sangre, por la sangre estoy bajando a estas aguas, por esa sangre. Así que antes de que bajes a la pileta bautismal, antes de que bajes a esas aguas, recuerda en tu mente, en tu memoria, en tus 16 mentes y en tus 5 sentidos, ten vigente el deseo de alabar, agradecer y bendecir la sangre, ya que esa sangre es la que te está impulsando para ir y meterte en esas aguas. No fue por incitación del pastor, no fue por incitación de una doctrina esta o aquella, fue por el poder de la sangre. Así que, hermanos, para cualquiera que rechaza la sangre y que tiene en nada la sangre de Jesucristo, hermano, qué desdichado, miserable, pobre, ciego, desnudo y cuitado eres, porque entonces no reconoces que al ir al bautizo primero debiste aceptar, glorificar para siempre jamás y por todas las edades y eternidades, glorificar y exaltar la sangre del Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Así que ahora vamos nada más para ver aquí. Versículo 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Entonces él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. E iniciaron para cantar un canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios. ¿Qué? Por tu sangre. Con tu sangre, por tu sangre. Entonces, el concepto de la sangre habrá quedado en el olvido. No, mis hermanos, ahí lo estamos viendo. Alabarán
¿Qué cosa? La sangre. ¿Ah? Nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hasta ahí nada más. Pero vamos a ver, miren, bueno, seguimos. Y millones que alababan, que decían en alta voz. Ahora, esto ya eran los millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están. Ahora, por favor, vean bien el 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y que está en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, y dicen: al Cordero que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, para siempre jamás. Y los 4 animales decían, ¿qué? Amén. Amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Amén, 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 amén. Santo bendito. Tremendo. Amén. Y estamos hablando solamente del poder de la sangre. Porque el Señor nos llama, nos ordena alabar, glorificar, bendecir la sangre. Miren, amados míos, ustedes no tendrían absolutamente nada en su vida, ni siquiera el fuego del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, si no hubiera sido por la sangre. Ustedes no tuvieran el bautismo en el nombre de Jesucristo si no hubiera sido por la sangre. Ustedes no podrían llevar al altar de oro en el lugar santo su primera oración en el nombre de Jesucristo, ya habiendo recibido las 5 letras del nombre de Jesús en las aguas bautismales. No pudieran ustedes ofrecer nada si no fuera por la sangre. O sea, primero es la sangre. Por todo, mi amado hermano. Ustedes no podrían recibir las 7 luces de sabiduría, entendimiento y conocimiento del candelero si no fuera por la sangre. Amén. Ustedes no podrían comer del pan de la mesa de proposición y recibir el gobierno, la cabeza del gobierno de Cristo si no fuera por la sangre. Amén. Ustedes no pueden entrar adentro del lugar santísimo y adorar. Cállate, hijo, con eso me distraes. Adorar al Dios Todopoderoso en el lugar santísimo si no fuera porque llevan ustedes la sangre en la vasija adecuada. Amén, amén. Ustedes no pueden recibir la gloria shekinah de Jehová Dios en medio del arca, hermanos míos, si ustedes, oigan esto, si ustedes no llevan una ofrenda de sangre. Amén, amén. Bendito ¿De nada Señor. sirve el bautismo si no has recibido la sangre? De nada sirve, hijo, cuando de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? No sirve cuando tú no llevas ese aspecto de gratitud y alabanza por el poder de la sangre, porque esto fue el principio que te abrió camino. Por ejemplo, estamos estudiando entre semana el estudio del sello de la esposa en la cruz, que nos lleva a lo sumo. Entonces, ese sello no lo podemos recibir si no tenemos conocimiento de la sangre, y que todo comienza con el sello de la cruz, donde está todo el camino, como dije al principio. La vertical es camino de sangre, la horizontal es camino de luz. Así que ahí tenemos sangre y luz. Pero muchas de las veces, ¿cómo podría uno recibir el bautizo en el nombre de Jesucristo y no tener en grande exaltación
la sangre que fue el que nos llevó a todos esos caminos. Amén. Vamos a hacer una analogía muy sencilla de esta manera. Por ejemplo, y lo voy a asemejar, primero oigan la analogía. Nos llevan en un autobús. El chofer maneja todo el tiempo que nosotros quieramos, a donde se pare, cuando se avance, cuando cambie de dirección porque queremos pasar por ahí. El chofer simplemente va guiando y conduciéndolos a todos ustedes. ¿No sería digno de que cuando termine el viaje decirle simplemente gracias? Amén. Y algunos hasta dirán, oye, vamos a juntarle una propina al chofer. Sí. Nunca nos dijo no. Sí, es como, un ejemplo, mi papá es chofer de autobús y dice que hay gente que ya todo el recorrido llega los trae ya a México a su casa y se bajan. Exacto. Y hay gente que sí, gracias chofer, ¿no? Y hasta exactamente juntan un... Sí, todo dicen, video. vamos a agradecerle, Ajá. no solamente con palabras, también con un acto, darle una gratificación. No la pide porque él sabe que en el pasaje se da su salario de él. Hablamos de gratitud. Entonces es lo mismo con la sangre. Ya les dije, ya les mostré el recorrido. Vamos sobre esta sangre, parados en la sangre, confiados en la sangre. La sangre nos va a llevar a todos los niveles necesarios y nos va a llevar a los niveles adecuados para que lleguemos al final del camino. Bueno, lo único que no entiendo bien es cómo recibimos la sangre, nada más por aceptar al Señor Jesucristo y darle la honra y la gloria por la salvación que Él dio por nosotros. ¿Eso es recibir la sangre? Eso es recibir la sangre. Reconocer su sacrificio. Reconocer su sacrificio, su vida ofrendada, reconocer su vida sacrificial y todo lo que fue derramamiento de sangre. Eso es aceptar la sangre. Eso es aceptar. Por ejemplo, cuando yo oro por una persona que va a aceptar a Cristo, en mi oración, que yo le digo a la persona que repita, yo les digo, di estas palabras, ¿sí? Di estas palabras. Y entre tantas decimos, Señor Jesús, la persona lo repite. Yo te doy gracias por haberme redimido en este momento. Gracias por la sangre que tú derramaste, porque por ella soy salvo. Si no hubieras tú derramado tu sangre, yo sería una persona sin salvación. O sea, todo esto lo está repitiendo la persona, ¿sí? Yo acepto tu sangre, como el único recurso y medio que tú hiciste para mí, para yo ser salvo. Gracias por esa sangre, etc. Entonces, podemos pensar, si a final de cuentas no sentimos gratitud por la sangre, no recibimos nunca esa salvación, nunca la recibimos, nunca la tuvimos en nuestra vida. Y así como pueden ustedes ver, como cuando luego escuchamos sobre la Virgen de Guadalupe, que todo nuestro camino debe de ser agradecerle a ella, ¿sí? Y ellos dicen, agradecerle porque por ella vino Jesús. Sí. ¿Sí? Ok, hasta ahí. Pero tanto como pensar que yo debo venerarla, debo adorarla, debo glorificarla, debo exaltarla, debo de darle toda gratitud, que me digan por qué. O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Si ella no hizo absolutamente nada por mí, mi salvación yo no se la debo a ella. Ni es salvadora ni corredentora. Así que es simplemente un vaso que Dios utilizó para que viniera el Cordero de Dios al mundo. Y si hay algo que yo puedo agradecerle a ella, es el que haya sido un vaso dispuesto cuando dijo, hágase con tu sierva lo que bien te pareciere. ¿Sí? Entonces tuvo la humildad
inclinó su voluntad para que la voluntad de Dios se hiciera. Pero de ahí en fuera, ella no dio sangre, y la sangre es la salvación. La sangre es la salvación. Y la sangre, vuelvo a repetirlo, lo recibimos cuando aceptamos a Cristo, porque en ese momento estamos confesando que su sangre es la que nos salva y nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué puedo? Miren, a lo mejor, como dicen por ahí algunos católicos, hermanos nuestros, ¿no? Son nuestros hermanos también los católicos. Y luego, por consejo de sus sacerdotes, dicen, háblenle a los hermanos separados para que acepten a la Virgen María como corredentora, porque sin ella no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Ahora, por el otro lado, si la aceptamos como tal, ¿qué tiene ella para hacernos salvos? Nada. Nada. Sus manos están vacías. Ella no tiene nada para salvar a nadie. Entonces solamente Jesucristo es el que salva. Entonces, por ejemplo, simplemente hablamos de los sacerdotes. Los sacerdotes era una herencia del sacerdocio. Por ejemplo, yo soy el sacerdote, Ismael va a tomar mi lugar, y después de que él se vaya, queda Uriel, y si Uriel tiene sus hijos, ellos van a ser los sacerdotes. Pero fíjense bien, desde el ejemplo, observen esto. Yo me muero y se acabó mi ministerio. Si él u otro lo quiere tomar, eso es algo que se lo va a dar Dios, no yo. Pero cuando yo muera, ya no soy pastor absolutamente para nada. Si yo fuera profeta, me muero y dejo de ser profeta. Si yo soy apóstol, me muero y dejo de ser apóstol. Pero ¿qué dice la palabra acerca de Jesucristo? Jesucristo es sacerdote eternamente y para siempre. Amén, amén. Bendito su nombre. Así que entonces, mis hermanos, eso es el principio para llegar al bautizo. Nunca olvidar lo que me llevó hasta ahí. Por eso les hice el recorrido. Ustedes comienzan con sangre. Si reciben el Espíritu Santo, denle gracias ¿a quién? A la sangre. A la sangre, porque la sangre los llevó al fuego del Espíritu Santo. Si ustedes llegan a las aguas bautismales, denle gracias a la sangre, porque por ella llegaron ahí. Y ya les di todo el recorrido. Llegan al primer altar, al primer altar en el lugar santo, y encuentran el altar de oro. Y en el altar de oro habían 4 cuernos. Lo primero que el creyente, habiendo ya sido bautizado en el nombre de Jesucristo, y entonces las cortinas le son abiertas, por decirlo así, entonces lo primero que debe hacer, aleluya, Amén, amén. es tomar sangre y ponerla en los 4 cuernos del altar de oro o del Amén. perfume. Santo bendito. O sea, no había otra manera. ¿De dónde iba a traer la sangre? La sangre es el vehículo que nos lleva a todo el ascenso y descenso del tabernáculo mosaico. Y si llegamos hasta el templo de Salomón, vamos a tener que agradecérselo a la sangre. Amén, amén. Bueno, así que como pueden ver, hay tantas cosas que la gente dice: ustedes en el camino crucificado son los únicos que están enajenados con la sangre. Y yo dije, qué linda enajenación, quiero más. Amén, amén. Amén. Aleluya. Ahora, ya les dije a ustedes entonces que ustedes van a apreciar con una mayor exactitud y majestuosidad su vida como cristiano, porque esto será siempre gracias a la sangre. Amén. Ustedes son lo que son gracias a la sangre.
¿Vieron? Y ya les di Apocalipsis. A final de cuentas, cuando ven que el cordero inmolado va chorreando sangre, todas las naciones y millones de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y los que están en las aguas, que son los abismos, ellos también adorarán, glorificarán y bendecirán la sangre del Señor. Y será una alabanza espontánea, créanlo, porque nada saben de la sangre, pero será una alabanza espontánea. Y eso es lo que me gusta. Vamos, Dios no va a tener que hacerles manita de puerco para que alaben la sangre. Ellos lo van a hacer porque van a sentir, porque yo les dije, ¿qué cosa eres tú? Eres una partícula de sangre. Amén. Es como una pieza que es atraída por el imán, ¿sí? Entonces el imán está aquí, y cuando aquella pieza está aquí, aquella se adhiere. Y entonces van a sentir esa adherencia, van a sentir aquello cuando vean la sangre del cordero. Entonces ustedes y yo somos sangre, y buscará unirse por lo menos en alabanza a esa sangre que nos identifica. Como yo les dije la vez pasada, tenemos un sello, tenemos un nombre que nos convierte en propiedad de aquello. Amén. Así que esa sangre que somos nosotros, que es la sangre creativa, nos identifica con nuestro amo, dueño y Señor. Eso lo vimos la vez pasada. Sí. Ok. Ahora vamos a ver un poquito más, mis hermanos. Les estaba hablando de que si Dios llama a todo por su nombre, Él mismo tiene que tener un nombre. Amén. Porque si Él llama todas las cosas por su nombre, entonces tiene que ser todas las cosas llamadas por su nombre, ¿sí? Digamos un ejemplo chusco. Yo le digo, a lo mejor ni se da cuenta, pero bueno, le digo, García, ven acá. A veces yo oigo a la hermana que dice, Valadez, ¿verdad? Entonces tiene un nombre, ¿no? Se le llama por su nombre. Entonces, si Dios tiene un nombre, entonces Él llama todas las cosas por su nombre, el cual le fue dado por herencia al Hijo, a Jesús. Cuando vimos algunos versículos donde dice que yo vine en el nombre de mi Padre. Yo vine en el nombre de mi Padre. Así que, hermanos míos, por Él y por esta razón, Él utilizó el nombre del Padre. Esto lo vimos ya en Juan 14, 7 al 11. Y en el versículo 13 también relaciona el nombre con Él y con el Padre. Así que ahora vamos a ver un poquito más. Vamos a Juan, bueno, estuvimos viendo también Juan capítulo 17, versículos 6 y 26. Y Él está hablando en Juan capítulo 17, versículo 6 y 26. Dice que él manifestó ese nombre a los hombres que el Padre le dio. Les dijo, yo les he dado mi nombre, el nombre que tú me has dado, yo se los he manifestado a todos aquellos a los que tú me diste. Así que, hermanos, y también enseña que en ese nombre somos guardados para ser uno con Él. Cuando Él lo dijo en Juan 14:6, también Él estaba diciendo, Juan 14:6. Pero también enseña, vuelvo a repetirles, que en ese nombre somos guardados para ser uno con Él, para que sean una cosa, como también nosotros, Padre, somos una cosa, tú y yo. Pero es decir, el Padre y en el Hijo. Por lo tanto, en el nombre o el nombre del Padre, vean por favor esto, el nombre del Padre es Jesús, pero Jesús no es el Padre, el nombre vino del Padre. Tienen que entender esto, tienen que entenderlo, porque van a decir, hermano, ella se está contradiciendo. No, yo les dije a ustedes y les hice una pregunta. No fue la semana pasada, pero les he hecho esta pregunta. ¿Quién nació en el pesebre, ahí en el establo? ¿Quién nació? Jesús. El Cristo. No, Jesús. A ver, ¿ahí nació Jesús? Sí. A ver, vamos a checarlo. Lucas, vamos a Lucas,
para que no crean que yo les estoy envolviendo. Va a decir, nos quiere mover el petate. No, el petate ya lo perdieron ustedes hace tiempo. Ya ni petate tiene. Lucas capítulo 1. A ver, espérenme si estoy bien. Ay, bendito Señor. Hemos estado bien desvelados con tantas cosas. En el capítulo 2, perdón, es capítulo 2, discúlpenme. 2, versículo 11. Versículo 11. A ver, léalo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. ¿Cuál dijo, hermano? Lucas 2, 11. Entonces, ¿quién nació en el pesebre? Cristo el Salvador. Tienen que separar Cristo y Jesús. Ajá. Sí, lo que pasa que, bueno, nosotros nos acabamos de que Jesús era el hombre. Cuando fue a la cruz del Calvario, bueno, ya se unió Jesús y el Cristo. Jesucristo. Ok, ahora, en el mismo capítulo 2. Bueno, pero es que se versículo... unió cuando fue bautizado, ¿no? ¿Perdón? Cuando fue bautizado. No. Ahora, espérame. Versículo 21, leanlo fuerte. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, ¿qué pasó? A este que nació en el pesebre, que es Cristo. Bueno, aquí tiene unas letras, los hermanos no lo pueden ver, ni ustedes tampoco muy bien. Pero a este vaso le pusieron un nombre. ¿Sí? Ya no se llama vaso, se llama Jesús. Lo que nació del vientre de María fue el Cristo. El Cristo es Dios. El Cristo es Dios. Pero, bueno, en las aguas cuando él baja, se bautiza, él, ahí recoge el nombre, ¿no? Bueno, ahí recoge el nombre tetragrama. Pero aún así no rima eso con lo otro que estamos viendo ahorita, vamos. ¿Sí? O sea, ahí está el Cristo. El Cristo es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, el Verbo, ¿quién es el Verbo? Es Cristo. ¿Qué es Cristo? Es el Dabar. ¿Qué es el Dabar? Es la palabra, es el verbo, ¿sí? En la Biblia hebrea, déjenme decirles cómo dice, ¿qué les dije? Juan 1, Juan 1:1, déjenme leérselos para que lo entiendan en el hebreo. Y en el hebreo está escrito de esta manera, dice: en el principio era Dabar. El Dabar, ¿verdad? Y el Dabar era con Elohim, y el Dabar era Dios. ¿Sí? Ahora, esto es en el hebreo, se lo voy a volver a repetir. En el principio era Dabar. Y el Dabar era con Dios, y el Dabar era Dios. Ahora, con Elohim, aquí la palabra Dios es Elohim. Este era en el principio con Dios. Sí, este era en el principio con Dios. Ahora, oigan esto. Él existía desde un principio ante Elohim. Este existía en el principio ante Elohim. Estamos hablando del verbo, del Cristo. Luego ese Cristo, oigan bien, luego este Cristo le pusieron un nombre. Por eso vuelvo a repetirles, hace un rato les dije, y Jesús es Dios, porque Dios engendró el nombre Jesús. Así que dio el nombre, que es el nombre Jesús. Por eso se entiende que el nombre de Jesús ya estaba desde antes, pero no le había sido dado o puesto
al Cristo. Cristo era llamado solo el Verbo. Después, aquí en Lucas 2, se le da el nombre de Cristo, que significa Redentor o Salvador. Y luego a ese Redentor y Salvador se le da un nombre, que es Jesús. Y si ya lo vieron, lo dice con mayúscula, tanto Cristo como Jesús. Ahora, por último, Primera de Timoteo 3:16, y con esto entenderán mucho mejor, aunque ya lo hemos visto. Y veamos aquí. ¿Qué dije? Primera de Timoteo. Déjeme ver si estoy bien. Sí, así es. Primera de Timoteo 3:16. Ahora, es importante que entiendan este versículo. Y sin contradicción, digan ustedes lo que quieran, contradigan lo que quieran decir, pero no hay tal contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Ahora vean, Dios, Elohim, ha sido manifestado en Dabar, en carne, en Dabar. Ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Por eso dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Así que ahora déjenme decirles, ¿qué es piedad? Si ustedes oyen la palabra en el sentido literario, no sé qué me puedan decir sobre piedad. Pero aquí no está hablando de la piedad que puede ejercer el hombre o el ser humano. Aquí se le da nombre a la piedad de Dios. Por eso les digo, ¿qué es la piedad de Dios? El querer redimir al hombre, el haberlo creado a su imagen y semejanza, el comprarlo a precio de sangre, tener todo el amor derramado sobre su creación y el gran deseo de Dios de que tarde o temprano, cuando todo eso termine, Él reunirá a todos y las cuatro eternidades, Olam, Netzach, Ad y Kedem, no estoy dando el orden, estas cuatro eternidades vieron nacer, te vieron nacer a ti, te vieron nacer de las manos de Dios, porque en las dos manos de Dios hay una yud aquí y otra yud acá. Así que cuando Él te hizo a ti y a mí y a toda la humanidad, nos hizo con las dos yud. Así que cuando tú agarras, por decir, un poco de lodo o masa, lo que tú te imagines, y si tú tienes unos anillos en tus manos, al amasar y al apretar la masa, no puedes evitar que la marca de los anillos quede ahí en la masa. Así que nosotros fuimos un poco de lodo, fuimos lodo, ese lodo está formado de sangre, ya lo saben. Así que Él tomó sus manos y Él tiene en relieve, ¿saben lo que es relieve? Él tiene en relieve las dos yud, una yud aquí y otra yud acá. Así que cuando nos hizo, nos formó, nos amasó y trató de hacer que la masa tuviese su consistencia adecuada, entonces terminó toda su obra. Y cuando terminó toda su obra de hacerlo a imagen y semejanza de Dios, no solamente fue eso, sino que todo nuestro cuerpo quedó marcado, sellado, por todo nuestro cuerpo quedó marcado con las palmas de sus manos donde estaban las yud. ¿Sí lo dejo claro? Así que tú eres una yud, porque fuiste moldeado por estas manos del alfarero, del artesano. ¿Quedó entendido? Entonces, ahí es donde, por eso le vuelvo a repetir, Dios, cuando fue a la cruz del Calvario, Dios iba dentro del Hijo de Jesús. ¿Quién es Dios? El Cristo. Él tenía que pagar el precio, pero tenía que usar algo humano porque Él no puede morir. Elohim no puede morir. Entonces era necesario, como dice aquí, grande es el misterio de la piedad. Grande el misterio de la piedad
Dios encarnado, Dios hecho carne. ¿En quién? En Jesús el Cristo. Y ahí estaba Dios. Así que cuando Él fue llevado a la cruz, lo que golpearon, lo que abrieron, lo que tasajearon, o como le quieran entender, fue el cuerpo Jesús, el nombre llamado Jesús, el nombre que el Padre engendró. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces Dios no tenía por qué verse enojado tanto, puesto que lo hicieron en contra de Jesús. ¿Acaso si ustedes vienen y les avisan, señora fulana, es de aquello, su niño está debajo de las llantas de un carro que lo acaba de aplastar? Ustedes dirán, pues es mi hijo, que se muera, y al rato voy y lo pongo en una caja y mañana lo enterramos. ¿Actuarán de esa manera? De ninguna forma. Entonces, ¿el Padre era lo mismo? El Padre sintió lo que el Hijo sintió, porque era el nombre de Él, era el nombre de Él. Ahí eran uno. Siempre han sido uno. No digo, pero cuando dice... Sí, como que Él, o sea, entiendo que su esencia estaba en Él, ¿no? Así es. Su esencia. Jesús tenía que verse en el vehículo local, ¿no? Exactamente, el que llevara al Padre a la cruz, pero por medio de Él. Por eso dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios hecho carne. O sea, Jesucristo era esa parte carne que sintió los golpes, pero básicamente fue Jesús el hombre, como tú decías. Del vaso. Incluso hay un versículo, ¿no? Dice que, se me fue, de donde dice que siendo Dios... Ajá. Filipenses 1, siendo Dios y siendo semejante a Dios, no usurpó nunca ser igual a Dios, sino que se anonadó, se hizo lo más vil y menospreciable, y nunca presumió ser Dios. Filipenses 1. Entonces, como pueden ver, esa es la razón del nombre. Jesús sí sentía que Él traía a su Padre. Ajá. Por eso Él decía, el Padre y yo uno somos. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y por eso terminó diciendo, el Padre y yo uno somos. Porque llevamos la unidad, porque vamos a lo mismo, porque queremos pagar el precio. Nuestro propósito es uno. Por eso Él siempre dijo, el Padre y yo uno solo somos. En San Juan 17:5 dice... Bueno, cuando le está haciendo la oración al Padre, le dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes. Exacto. Por eso yo les dije, el Padre ya tenía, cuando les leí en hebreo, Juan 1, les dije que esto significa que el Hijo siempre estuvo desde las eternidades con el Padre. Y después Él dio su sangre para la creación, la sangre creativa. Y en el 7 le dice que todas las cosas proceden de Él, ¿no? No, pues mira, proceden de Él porque vino de su propia sangre. Él dio su sangre, por eso dice que todo procede de Él, porque dio su propia sangre. Entonces mira, te das cuenta que en todo y para todo está, ¿qué cosa? La sangre. Sí, porque y en el 10 le dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así es. O sea, somos uno. Somos uno, aunque son dos, el Padre y el Hijo. ¿Ok? Así que entonces, mis hermanos, esta es la razón por la que nosotros observamos todos estos conceptos y misterios del Señor. Por eso también dice, todo lo que pidieras en mi nombre, el Padre te lo dará, ¿no? El Padre lo hará, porque lo pides en mi nombre. Pero el Señor no está hablando de algo como mi, yo, mi, mío, sino que estaba hablando de que ese nombre es mío porque mi Padre me lo dio. Es el nombre que el Padre dio para ponérselo al Cristo, como ya lo vimos en Lucas. ¿Ok? Así que Dios, hermanos, se manifiesta en el mundo como el único que salva, y fuera de Él no hay salvación. ¿Sí? Isaías 43:11, si son tan amables. Y luego, pues, Mateo 1:21. Mateo 1:21 ya es más común y más popular.
Isaías 43, 11, por favor, hermanos míos. Si ya están listos, Isaías 43, 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, entiendan esto. Si ustedes se encuentran con un judío, o de esos que se dicen ser mesiánicos, le van a decir, Jesús no salva. Aquí la Biblia dice, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero como ya lo vimos en Primera de Timoteo 3:16, por medio de quien Dios envió la salvación, lo tenemos claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, Jehová es el único que salva. Ahora escuchen, por el recurso, por el medio, por la persona con quien Él quiera salvar, pero el originador de la salvación es Él. ¿Quedó entendido eso? ¿Sí? O sea, Él es el que dio el precio, el pago, el que envió a la persona indicada para dar la salvación. Así que todo viene de Él. Por ejemplo, una persona que construye un edificio, ¿verdad? A lo mejor pueda conocer al ingeniero, pueda conocer al arquitecto que diseñó el edificio, pero muy poco conocerá al dueño. ¿Y quién trabajó para ese edificio? Albañiles, carpinteros, herreros, de todo, acarreadores, y bueno, lo que ustedes gusten y manden, pero al fin y al cabo, el dueño de la obra, ¿quién es? Jesucristo. El dueño que pagó por eso. Lo mismo es con Dios. Dios es el que salva. En Dios estuvo el principio de la salvación, el deseo de la salvación, pero Él utilizó los recursos. Y en este caso el único recurso fue Jesucristo para salvar a la humanidad. Si Dios el Padre, como dice, yo Jehová, yo soy el único que salvo y fuera de mí nadie salva, y si nunca hubiera mandado a nadie, ahí él se hubiera quedado con su deseo de salvar, pero nunca hubiera salvado a nadie. Sí, lo dejo claro. Pero Él utilizó a Jesús y dijo, Él es el que va a llevar mi salvación. La salvación que yo tengo para ustedes, confíen en Jesús, véanlo como el Redentor, como el Salvador. Entonces sí es importante que lean Mateo 1:21. Mateo 1:21. Sí es importante por lo último que estoy diciendo. Pero aquí en que dice yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, ¿no está hablando de Jehová engendrado? Bueno, mira, por eso vuelvo a repetirte. Él engendra al Hijo y la salvación que el Padre pretende por la humanidad la pone sobre su Hijo. Y puedes decir sobre Jehová engendrado. O sea, yo Jehová, ¿sí? Yo Jehová, yo soy el único que salva. Pero ¿por medio de quién? Del Hijo. Por medio del Hijo. Pero el originador y consumador de todo es el Padre, porque Él fue el de todo. Por eso en Mateo 1:21, ahora léanlo ahí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Y llamarás su nombre Jesús. Es decir, cuando estés en pecado, cuando estés en ansiedad, en desesperación, tienes un nombre que clamar. Jesús. Amén. Y Él te salvará. Amén. Y Él te salvará. Así que sí, Esther, lo entiendes y lo entiendes muy bien, solo hay que desmembrarlo, pero estás en lo correcto. Entonces ahí están actuando Jehová engendrado y Jehová no engendrado. Por eso Él engendra un hijo, pero ahí no dice y parirás una hija y le llamarás María de Guadalupe
porque ella salvará a su pueblo de sus pecados. Dice Jesús, no María de Guadalupe. Y es en realidad la madre de Dios es María, no Guadalupe, no Carmen, no, porque ahora ya se... Ni Fátima, ni Lourdes, ni nada de eso. Ni Socorro. Así que, hermanos, bueno, por esta razón Jesús, ahora vamos a ver, ya no sé cuánto tiempo llevo. Por esta razón Jesús en Mateo 28, versículo 19, por eso Él fue muy claro cuando dio el mandamiento. Ahora aquí ya debo de apurarme y dejar ya por último este concepto. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Y ahí, perdón, hermanita, y ahí Dios dio la orden para bautizar en agua. Fue muy claro para sus discípulos este mandamiento, por lo que lo entendieron como es, llevando a cabo en este hecho que está registrado en el libro de los Hechos, pues ellos usaron el nombre singular, que es sobre todo nombre. Ahora vamos primero a ver, ya les dije, 28, 19, ¿cómo dice? Fuerte. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces fue muy claro cuando Él les dijo en el nombre que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vean por favor, Él dio un nombre singular, ¿sí? Bautizándolos en el nombre. Ahí está escrito en singular, porque entonces hubiera dicho en los nombres. Y si dijera en los nombres, no habría ninguna equivocación. Pero los discípulos eran entendidos, pese a que no eran gentes doctos, no eran gente estudiada, como lo hay tantos pastores que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué acaso ellos? Yo pienso que los pastores que hay hoy en día son más estudiados que los apóstoles. Sin embargo, ellos entendieron, vayan y bautícenlos en el nombre singular. Y luego menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí hay una pluralidad. Entonces, si queremos meter esto aquí, no encaja, no acuña. ¿Ven eso? A ver, lo vuelvo a repetir. Aquí el Señor está dando un nombre singular y menciona una pluralidad. No puedo meter tres cosas en donde solamente hay espacio para una cosa, ¿sí? Porque aquí es pluralidad, son tres y aquí es singular. Entonces no pueden encajar. Entonces los discípulos jamás fueron a bautizar porque necesitaban una cosa. ¿Cuál era ese nombre que unía a la pluralidad? Ellos esperaron hasta la revelación de este nombre singular para que ahí encajara las tres cosas. Y estas tres cosas, el Padre, por decirlo así, el Padre no es nombre. Luego Hijo tampoco lo es, Espíritu Santo tampoco. Entonces quiere decir que un nombre singular encerraba estos tres. Y ese nombre singular es Jesucristo. Entonces, como pueden ver, por eso es por lo que ellos cumplieron, entendieron muy bien todo esto, llevándolo a cabo en como lo está registrado en el libro de los Hechos, pues ellos usaron un nombre singular, no plural. Entonces ahí es un nombre singular que es sobre todo nombre. Hechos 4:12, vamos a leer los textos, no importa sean varios. Hechos 4:12.
A ver si lo tienen, léanlo fuerte. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ¿somos salvos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Somos salvos en un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Versículos 9 al 11. 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, yo no entiendo por qué la gente, ¿verdad? Aún algunos pastores dicen: hermanos, gracias por haberme invitado a predicar. Quiero que vayan a 1 Timoteo capítulo 1, versículo tal. Espérenme, es un ejemplo. Y entonces dicen: quiero que vayamos al libro fulano de tal, pero antes que todo vamos a leerlo y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es correcto, es incorrecto. Vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, muy bien, ya leyeron ustedes esa cita. Ahora vamos a... vimos que Filipenses 2, 9 al 11. Hechos, bueno, ya tenemos Hechos 2, 37 y 38, ya lo conocemos. Ya lo conocemos, pero vamos a leerlo para nuestros hermanos de internet. 2:38. Hechos 2, 37 al 38. Pero estamos en el 37. A ver, ¿qué pasó? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Y vamos a ver en el mismo libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Hechos 10. A ver si estoy bien. Versículo 44 al 48. 44 al 48. A ver, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, hermanos, ahí nuevamente vemos como dice, fíjense bien lo que hemos estado hablando, que no pueden ir del fuego a la sangre, es sangre al fuego, no pueden ir de las aguas a la sangre. Entonces dice que una vez que Pedro dice, una vez que vio que estaban hablando en lenguas y habían sido llenos del bautizo del Espíritu Santo y del fuego, entonces dice, ¿qué impide que ahora sean bautizados? Y entonces los bautizaron en el nombre del Señor. Ok. Sí. Incluso ahora, en Hechos 10, ¿no? Dice 43, de este dan testimonio todos los profetas
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, y obviamente pues lo que nos está diciendo, no por su sangre, porque fue a través de la sangre de Jesucristo. Así es. Bueno, y como ya vieron, tenemos otros textos más. Si ustedes quieren anotarlo, estamos en Hechos 8, del 12 al 16. Ya nada más busquen la cita, por favor. Bueno, apúntenla si ustedes quieren. 8, del 12 al 16. Y tenemos 19, del 1 al 5. Y por último, 22, 12 al 16. Bueno, si alguien quiere darles lectura mientras me dan tantito permiso. Sí, desde el primero que les dicté, léanlos, búsquenlos. Búsquenlos y léanlos, por favor. 8 del 12 al 16. Biblia, no me ayuda. ¿Ya los tienes? ¿Cuál tienes? Del 8 al 16. Ajá, ver. Del 12 al 16. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraran por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No, sí, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque no habían. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente eran en el nombre de bautizados en el nombre de Dice que el Jesús. Espíritu todavía no descendía sobre ellos, nada Porque más todavía habían no habían recibido sido- el bautismo. bautismo. Porque todavía no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por eso, ¿no? no, ¿O cómo que está? habían sido Sí, o sea, ya bautizados habían en sido- el ya nombre habían de recibido- A ver, ¿qué cita? Porque ya me pusieron en Los inquietud. cuales habían Este venido 8, del 12 al 16. del 16, pues. Y ¿Cuál? ese es 16. ¿Hechos cuál? 18 al 16. Hechos 8. O sea, aquí está hablando, dice que los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos ya Porque habían aún sido no había. bautizados en el nombre de Jesús, Ok. pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso les comprueba lo que hemos hablado de las ruedas que puede giran, cambiar. pero todo el principio es, Beto, Con la sangre. sangre. Exactamente. No, ahí ven ustedes, en los otros que leyeron, dice que no estaban bautizados en el nombre de Jesucristo, Ajá. y entonces los bautizaron en el nombre de Jesucristo y recibieron el Espíritu O sea, Santo. primero recibieron el Oraron Espíritu por Santo, Primero. dice, y Oraron por después ellos para que fueron recibieran bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí ellos fueron al revés. Ándale. Primero fueron bautizados y después iban a orar por ellos para que recibieran el don del Espíritu Santo. O sea, la sangre. No. No, No, el No, no. Espíritu Santo. el Espíritu O sea, Santo. aquí está hablando de otros. Pero ya habían recibido, obviamente, en ambos casos, primero la sangre. Por eso volvemos al punto, fíjate. La sangre, el Bueno, primero, es que la otra primero. vez nos explicó que recibiendo la sangre podíamos primero ir a tomar las aguas y después el fuego, o primero el fuego Ajá. y después las aguas. O sea, que esto sí se podía jugar. Eso sí, pero el eso sí. fundamento Cambiar, era se la podía sangre. ver. Pero cambio. exacto. Pero, Y aquí lo comprobamos. gloria a Dios. Qué bien. ¿Vieron entonces? Miren, ya ustedes pueden predicar sin mí. Ahora solamente déjenme de ya terminar. Déjenme decirles que el nombre del Señor estaba oculto
desde el Antiguo Testamento. Fíjense bien, pero ya estaba. Es más, ya hace un momento les dije que el nombre ha estado siempre con el Padre y que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Pero ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento, Génesis 32, versículos 24 al 30. Génesis 32. Versículo 24 al 30. Bendito y alabado su santo nombre. Amén. Ahora vamos a ver si ya están. Por favor, empiecen a leerlo. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que fallaba el alma. y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y Y el el varón varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y Y lo bendijo allí. Y llamó Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, Sí. porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Vieron? Ahora, ¿por qué no dio el nombre ese ángel? En primer lugar, déjenme decirles, ya una vez vimos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice, mas tú Betlehem Efrata, pequeña para ser entre los millares de la tierra, de ti me saldrá el que será rey sobre Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los siglos. Entonces quiere decir que Jesús, él ya estaba con el Padre, estaba el nombre, y Jesús tomaba esa personalidad a través de un ángel. Por eso dice, dame tu nombre. Dice, no puedo darte mi nombre porque todavía no me es dado. Le fue dado hasta cuando vimos en Lucas y le pusieron por nombre Jesús. Pero ese ángel era el mismo. Ahora, véanlo también, ya por último, quiero que vayan a Josué. A ver, creo que sí. Jueces capítulo 13. Jueces 13. Jueces 13, versículos 17 y 18. Y si ya lo tienen, por favor léanlo. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es de admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoah y de su mujer. Ok. ¿Quién era ese ángel? Era el mismo ángel. El mismo ángel que vimos hace rato con quien luchó Jacob y le dio una bendición. Ok. Pero como ustedes pueden ver, mis hermanos, fue ampliamente manifiesto o manifestado cuando Dios tomó carne y sangre, como ya lo hemos visto. Ya entre las citas tenemos la de primera de Timoteo 3:16, que ya la vimos. Pero por último vamos a Hebreos capítulo 2 y ya con esto lo dejamos. ¿Dos qué, hermano? Capítulo 2, Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15.
¿Alguien ya lo tiene? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A servidumbre. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, mis hermanos. Solo para que ya quede el concepto más definido: Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios de una persona, sino que solamente son adjetivos calificativos. ¿Sí? O sea, por eso ninguno de los discípulos, ninguno bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y permítanme que lo diga de esta manera, a lo mejor no tengo que decirlo así, pero solamente esos pastores ignorantes son los que se dan a la tarea de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben ellos que no son nombres propios de una persona, sino que son simplemente adjetivos calificativos inherentes a la Trinidad de Dios? Pero el nombre completo es Jesús, Cristo o Cristo Jesús, como lo enseña Pablo al impartir doctrina de bautizo, como lo hizo en Romanos 6:3, ¿verdad? Cuando dijo de que todos somos bautizados en Cristo Jesús. ¿Quedó entendido? Así que bueno, mis hermanos, si ustedes los bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues córranle, apresúrense, porque viene el rapto y se me van a quedar. El hermano Luis, bueno, escuchar el bautismo, pero pues obviamente en el nombre del Padre. Y trajo tina y se bautizó en su sala. Así que ahora traigo la tina ya. En el tambo de la fuente. En el tambo de ahí del agua ahí, porque ya el Señor viene, hermano, una hermano. pregunta. Bueno, muy independiente. Aquí en Jueces, ¿cómo se llama? 13:25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estalón. O sea, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Que está en el Nuevo, está en el Antiguo. Muchos dicen que el Espíritu Santo solo está en el Nuevo Testamento, pero incluso David dijo: no quites de delante de mí tu espíritu. Ajá, porque todos dicen que el bautismo del Espíritu Santo fue en el Nuevo, que en el Antiguo no. Y aquí dice que empezaron dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos. Ahora, ¿quieres otra demostración para taparle la boca a esa gente? Cuando bueno, David lo dijo ya, cuando Ana fue al templo con el sacerdote Elí, dice que ella empezaba a temblar de sus labios, ¿sí? Temblaba, hacía, bueno, ahorita se los digo, temblaba en sus labios, y cuando aquel hombre ignorante, ni siquiera tenía el Espíritu Santo él, con toda razón ignoraba lo que le estaba pasando a Ana. Ana estaba de rodillas, pero veía que su barbilla temblaba y hablaba extrañamente, y la tuvo por borracha. Y le dijo: vete de aquí, no me vengas aquí a digerir tu alcohol y todo aquello, vete a ver dónde digieres tu borrachera. Y Ana se levanta y le dijo: Señor mío, no estoy borracha, sino que es el Espíritu Santo en mí que me está haciendo hablar en otras lenguas. Y ella estaba teniendo intercesión. Entonces él, ni siquiera siendo el sacerdote Elí, ni siquiera sabía lo que era. Por eso es que hay muchos pastores que cuando ven a alguien que va de esta familia y empiezan a hablar en lenguas: hermana, por favor, aquí no acostumbramos eso, ¿sí? Por favor, tranquilícese o le voy a pedir que abandone la iglesia. Y son los pastores, pero yo le digo, son los pastores Elí, que ni hablan en lenguas, no tienen relación con el Espíritu Santo,
Y dicen, es que no puedes hacerlo, mujer, no puedes hacerlo, joven, no lo puedes hacer. Si no hay un intérprete, todo lo que estás haciendo es del diablo. Y esa es una de las más grandes blasfemias. Entonces, total, si yo no sé nada, miren, yo me quedo callado. Porque dice en Génesis, ¿no? Que el Espíritu de Dios se paseaba, ¿no? En la nada, en lo que todavía no. Así es. Y ahí está el Espíritu, o sea, no fue de que, ay, se apareció, sino ya estaba. Lo vemos cuando Abraham estaba bajo el alcornoque y vio 3 varones que venían. ¿Y quién eran esos 3 varones? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, abreviando la historia, los dos de ellos se fueron a Sodoma y Gomorra. ¿Quién eran esos 2? El Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se quedó con Abraham. Y fue el Padre el que le dijo a Abraham, ¿verdad? Ellos han ido a destruir Sodoma y Gomorra. Y ya ahí conocen la historia. Si hubieran 50 no lo destruirías. Si hubieran 20, si hubieran 30, si hubieran 10, si hubieran 1. Y él estaba hablando de Lot y su familia. Pero ¿quién estaba ahí? Ahí estaba negociando con... Sí. Ajá. Entonces ahí estaban los que fueron allá, fueron el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces el Espíritu Santo está desde las eternidades. ¿Para qué vamos a...? Sí, porque o sea, no, es que el bautismo fue de aquí para acá. No, o sea... Bueno, si no hay ninguna pregunta ya no hay nada. Todo quedó obscuramente claro. Bueno, mis hermanos de internet, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Espero que haya sido también de grande bendición lo que Dios nos ha dado en su palabra. Así que bueno, no nos resta más que agradecer a nuestro Dios por la palabra que nos ha dado. Así que, hermanos, oremos. Nuestro bendito Señor Dios y Padre de toda honra, de toda gloria. Yo te doy las gracias por la revelación de tu palabra. Yo te doy gracias, mi Dios, por mis hermanos que están aquí, por mis hermanos que a través de la internet han estado gozando y disfrutando tu hermosa y divina palabra. Mi Dios, por favor, bendícenos. Por favor, darnos, mi Dios, una bendición especial. Señor, permite que nuestra mente, nuestro corazón pueda apreciar y recibir tu hermosa y maravillosa palabra. Si tenemos algo de inconformidad en tu palabra, podemos ventilarla contigo, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno para no dejarnos en la ignorancia. Bendícenos, Padre, te lo suplico, te lo ruego. Así, mi Dios, en el nombre maravilloso, en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Señor, yo te suplico y te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Mi Dios, de verdad, muchas gracias. Gracias. Amén. Amados míos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que tengan una linda y hermosa noche. Y hermanos, pues reciban todo mi cariño, todo mi amor. Los quiero mucho, los amo. Que Dios los bendiga.